Estamos con ustedes este día domingo. Este es el día que hizo el Señor, ¿verdad? Nos gozaremos y alegraremos en Él. Vamos a estar hablando de las posibilidades infinitas que hay en Dios. Estaremos leyendo Génesis capítulo 18, versículos 11 al 14. Y dice: Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. En Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4 dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te he mostrado. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vamos a hablar del poder de Dios. El poder de Dios no se hace esperar, pero está sujeto a las promesas, y esas promesas están sujetas a los propósitos de Dios. Vamos a hablar de las posibilidades infinitas que hay en Dios, ¿verdad? Del poder de Dios. El poder de Dios es sin límite para dar vida y amar a las cosas que no son como si fueran. Veamos el pasaje de Sara y de Abraham, que a edad ya avanzada Dios les dio la oportunidad de ser padres. Dice en Romanos capítulo 4, versículo 16-20, dice: Por lo tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, y conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya muerto, siendo de casi 100 años, o la estabilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. La fe es fundamental, entonces, es donde están las posibilidades, ¿verdad? Sin límite en Dios. La fe es importante, se necesita creerle a Dios en sus promesas. Abraham le creyó a Dios, pero entendió el propósito al que se le invitaba a creer y a participar. La condición de edad de ellos, pues, ¿qué podríamos decir? Ya eran grandes, ya no era tiempo de que engendraran, ¿verdad? Familia. Supuestamente su cuerpo dice que ya estaba como muerto, ¿verdad? Por eso dice que él llama las cosas que no son como si fueran, y a lo muerto lo llama vivo. Dios hace cosas grandes. La condición de ellos manifiesta el poder de Dios cuando Dios tiene un propósito. Pero primero Abraham conoce el propósito de Dios. Te voy a dar una tierra que no conocía. Le da la promesa de ser bendecidos y enaltecer su nombre para bendecir a todas las familias de la tierra. Y le dice que va a ser una nación que va a salir de él. Dios le muestra los propósitos a Abraham. Abraham le cree a Dios y decide participar en esos propósitos. Hoy Dios se hace un pueblo para establecer un reino. Así como Dios llamó a Israel, así como Dios le habla que ellos son su pueblo, así lo hace con nosotros ahora como iglesia. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 al 10 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bueno, Dios nos forma como su pueblo, usa todo lo habido y por haber. Dios trató con Abraham en un propósito, lo fue formando. Dios mostró su poder, más de una ocasión se mostró a Abraham, pero ese poder estaba siempre alineado a la fe de Abraham y al conocimiento del propósito de Dios. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Dios tiene un poder sin límites en usar gente común. Eso es algo que tenemos que tener en mente siempre en nuestros corazones. Más que las señales o las posibilidades sin límites en Dios, son sus propósitos. En Éxodo capítulo 13, versículo 17, 14 y capítulo 14, versículo 26 dice: Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no
los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Éxodo 17:7 dice, aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpeará la peña y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Bueno, Dios fortalece a su pueblo, ¿verdad?, que lo lleva por un camino donde la estatura de ellos no les permitía más. Era un lugar que si ellos enfrentaban guerras se iban a desanimar y se iban a querer regresar. Eran tiernos todavía, ¿verdad?, en su relación con Dios. Dios fortaleció a ese pueblo y lo guió por un camino a su estatura. Dios abre el mar cuando es necesario, que el ejército viene tras del pueblo de Israel. Dios abre el mar y el poder de Dios empieza a manifestarse. Dios hace que brote agua de la peña también. Esa es una de las cosas que Dios se manifiesta. Dios da el maná, Dios da la carne, Dios da la nube, Dios da la columna de fuego, Dios los guarda. Son tantas las manifestaciones, ¿verdad?, sin límite del poder de Dios que están manifestándose. Más que los milagros, más que el abrir las aguas del mar, más que derrotar al ejército más poderoso, y más que hacer brotar agua de la peña y tantos milagros más en un sinfín de posibilidades, pero eso es para cumplir solamente Dios sus propósitos. Dios va a usar su poder para cumplir sus propósitos. Dios usa gente común. Fíjese lo que dice en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios los escoge en su puro afecto de su voluntad. ¿Por qué lo hizo? Dice, eran los más insignificantes, pero Dios los amó, Dios los escogió, aun siendo ellos los más insignificantes. Esto es una situación que nos debe de alentar a nosotros. Dios escoge gente común, ¿verdad?, según el puro afecto de su voluntad. Eran insignificantes, pero Dios trazó un propósito con ellos. Les pidió creer en Él, les pidió fe, les pidió a través de esa fe que fueran obedientes y que llevaran una relación con Él. Bueno, nosotros éramos también los más insignificantes, pero Él nos adquirió con el sacrificio de Cristo, nos redimió, somos su linaje, su pueblo, somos con una identidad y con un propósito que Él nos ha estado formando. Dios usó su poder, pero ahora Él está poniendo sus ojos en gente común, en gente que no es sobresaliente, ¿verdad? Gente común, gente que Él quiere usar, pero ¿qué necesitamos? Creerle a Dios y su poder estará obrando, y que entendamos los propósitos de Dios también, porque si no los entendemos vamos a estar nada más viendo que salió agua de la peña, que está la columna, que el mar se abrió. Vamos a estar viendo nada más las manifestaciones, pero sin entender que en toda manifestación Dios tiene siempre un propósito. En primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 25 al 28 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Esta es la condición del hombre más sabio sin Dios, y es la condición del hombre más vil, pero con Dios. Qué grande diferencia, ¿verdad? Dios usa su poder cuando tenemos fe y decidimos meternos a sus propósitos, logramos entenderlos, y Dios está usando y está llamando gente común. ¿Por qué? Bueno, esto es muy importante que nosotros podamos captarlo. Dios está llamando gente común a sus filas. Dios está manifestando su poder. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer cosas grandes. Dios tiene en sus manos nuestras vidas y tiene un propósito. Nosotros anteriormente no éramos pueblo de Dios. Dios nos hizo pueblo de Dios. Nosotros anteriormente
no éramos del linaje de Dios, pero el linaje que Dios escoge es esta gente común, de lo vil, de lo menospreciado. Es gente que Dios ha trabajado y sigue trabajando en nuestras vidas, que son vidas comunes, pero Dios está manifestando su poder, pero Él está también tratando de que entendamos que hay un propósito en la manifestación de su poder. Esto es algo que tenemos que tener en el corazón y tenemos que entenderlo. Así es que Dios está usando y está levantando gente común. Esta gente común, cuando Pedro dice que somos su pueblo, que somos sacerdotes, nos dice que somos su linaje, nos dice que somos su especial tesoro ahora. Todo esto Dios lo está haciendo en nuestras vidas, y es una grande bendición poder ser parte, ¿verdad?, de los propósitos de Dios. Dios no está ahorita buscando gente especial, Dios busca gente de fe, que es muy diferente, pero sobre todo que entendamos los propósitos de Dios, porque Dios nos está dando una identidad cuando dice que somos su pueblo, somos su linaje, pero nos da un propósito. Dice que ahora estamos para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos un propósito también en la vida, pero Dios sigue tratando y sigue obrando. Dios todo lo puede hacer sin impedimentos. Dios está trabajando en el propósito de vida que tenemos cada uno en Él. Es muy importante. Dios forma, disciplina, bendice al justo. Dios es justo también. Dios es sabio, es omnipotente, es fiel, es verdadero, es amoroso, Él es santo. Todo lo que Él hace, Él nunca se equivoca, Él es soberano. Así es que aquí hay un caso que quiero citarle en Jeremías capítulo 32, versículo 19, 20 y 29. Dice: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendiste. Ni hay nada que sea difícil para ti. No hay nada que sea difícil para el Señor. Esto grábeselo. Usted debe tenerlo, que para Dios no hay nada imposible, que Dios hace todas las cosas. Él es soberano y Él sigue trabajando en su propósito en aquellos que creen, que tienen fe y que deciden voluntariamente meterse al propósito de Dios. Es muy importante entender el propósito de Dios. Sigue diciendo: Tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día, y en Israel, entre los hombres, y te has hecho nombre como se ve en el día de hoy. Y sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido, y con terror grande. Y les diste esta tierra de la cual juraste a sus padres que se las darías, la tierra que fluye leche y miel. Y entraron y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley. Nada hicieron de lo que les mandaste hacer. Por tanto, has hecho venir sobre ellos todo este mal. He aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en mano de los caldeos, que pelean contra ella a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia. Ha venido pues a suceder lo que tú dijiste, y aquí lo estás viendo, oh Señor Jehová. Y tú has dicho: cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Por tanto, así ha dicho Jehová: He aquí voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad, y la pondrán a fuego y la quemarán. Asimismo, las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme ira. Bueno, aquí Dios está tratando de formar y disciplinar a su pueblo. Él dijo: ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios. Ellos iban a manifestar a las demás naciones. Dios tenía el propósito de darse a conocer en esa relación con este pueblo, y que todo el mundo de aquel tiempo y hasta hoy es la manera en que le conocemos. Se propuso formar a este pueblo para sí, un pueblo que era de su propiedad. Y aún Dios está usando a un pueblo cruel para disciplinarlos, a su nación, a su pueblo, a su especial tesoro, ¿verdad? Aquellos que eran insignificantes, pero que Él amó, ahora los está disciplinando porque ellos no entran al propósito de Dios. Advierte a esta nación sobre su trato, ¿verdad? A los caldeos, a los de Nabucodonosor, y les dice que no se propasen.
Dios va a juzgar de alguna manera si ellos son crueles con aquel pueblo que Él está disciplinando a través de ellos. ¿Habrá algo imposible o difícil que sea para Dios? Nada. Dios está cumpliendo un propósito con esta nación y ahora la está formando. ¿Cómo? Bueno, permite que una nación cruel vaya y los conquiste. Y es una cosa muy, muy tremenda la que se hace ver, ¿verdad? Porque Dios tiene un propósito, está usando su poder. Aquella gente estaba siendo usada por Dios, pero ni cuenta se daban. Pero Dios estaba enfocado a un propósito a su pueblo. Y aquí Jeremías dice, han sido rebeldes, vieron cómo Dios manifestó su poder para llevarlos al propósito que Él tenía, les dio la tierra, hizo de ellos lo que Él quería hacer. Y este pueblo, ¿qué hizo? Le dio la espalda y se fue tras ídolos. Dios levanta una nación ahora para disciplinarlos a todos ellos. Pero ¿qué pasaría si este pueblo tan cruel, los caldeos, se propasaran? Bueno, Dios les advierte que no lo hagan. Jeremías 50, versículos 39 al 40 dice, por tanto, cuando se habla de Babilonia, hay un juicio que viene sobre ellos. Después de que ellos hicieron todo aquello con la nación de Dios, era una parte disciplinaria, un brazo disciplinario que Dios estaría usando, pero también castigaría la crueldad de ellos. Dios estaba mostrándose en aquel tiempo cuando un reino conquistaba a otro, no nada más era la cuestión física, era una cuestión espiritual, diciendo sus dioses ahora han conquistado a los de ustedes, han perdido sus dioses. Imagínense que Dios está disciplinando a este pueblo y que los caldeos o algunos llegaron a pensar que eran más fuertes sus dioses que el Dios viviente, el Dios de los escuadrones, ¿verdad? De guerra, los escuadrones de Israel. Así es que Dios le advierte, le dice a este pueblo, ¿verdad? Que en su trato tiene que tener cuidado y le manda un juicio también por el trato que vayan a dar, ¿verdad? A su pueblo. En Jeremías 50, versículos 39 al 40 dice, por tanto, allí morarán fieras del desierto y chacales morarán también en ella polluelos de avestruz. Nunca más será poblada ni será habitada por generaciones y generaciones. Como la destrucción que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, no morará ahí hombre ni hijo de hombre la habitará. Esta es una cosa que se cumplió en Babilonia. Hasta el día de hoy solo hay ruinas. Quisieron edificar en un tiempo, volver a levantar la ciudad en su esplendor que tenía, aquella ciudad de la que Nabucodonosor se sentía orgulloso, de aquellos jardines colgantes, pero solo quedan ruinas. Con todos los movimientos que se han hecho a través del tiempo, inundaciones y cuanta cosa, ahora ese lugar tiene ríos subterráneos. Y en unos años quisieron construir, pero se dieron cuenta que no se podía edificar ningún complejo turístico ahí para reconstruir la ciudad, porque hay ríos subterráneos. Saddam Hussein quiso edificar y hacer un complejo turístico, volver a levantar la ciudad, pero murió también, no alcanzó a hacerla. Se está cumpliendo lo que Dios dijo, nadie volverá a edificar, nadie la habitará, ni hombre alguno, ni generación de hombre alguno. La palabra de Dios se está cumpliendo. Dios está ahora tratando, ¿sí?, sin límites. Todo lo que Él tiene que hacer lo va a hacer para cumplir su propósito, pero vuelvo a repetirle, que necesita gente común, gente de fe, gente que quiera entrar a su propósito, donde Dios pueda manifestar su poder enorme para que este propósito pueda ser cumplido. Así es que, ¿habrá algo imposible para Dios? En Mateo capítulo 19, versículo 24 al 26, dice, otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios esto es posible. Acababa de hablar con un joven rico, así dice la Biblia, y no quiso, ¿verdad?, sacar aquel orgullo, porque él decía que era perfecto, llevaba todos los mandamientos, no quiso sacar toda la avaricia, ¿verdad?, que llevaba en su corazón, y él se va, no recibe la vida eterna, no recibe la palabra, no entra al propósito de Dios. Y cuando el Señor dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, no se sabe si es una aguja de coser o había unas puertas muy pequeñas que les decían agujas. Lo cierto es que un camello no entra por ahí. Y dijeron los discípulos, ¿y quién será salvo, verdad, en esto? Pero el Señor les dice algo muy, muy directo, ¿sí? ¿Habrá algo imposible? Sí, para Dios, para los hombres es imposible, pero para Dios sí es posible. Dios
sí puede salvar. Esto es referente a la salvación, de lo que el Señor está hablando. ¿Quién se va a salvar? Solo Dios puede salvar y perdonar pecados, otorgar gracia, y como un regalo esa gracia Él nos la da a través de Jesucristo mediante la fe, pero también ejerce misericordia para quitarnos la condenación a través de esa gracia, la misericordia de Dios. Dios está obrando y nada lo va a detener en cumplir su propósito. Isaías 14:27 dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Dígame, ¿quién? Dios tiene un propósito en su vida, Dios tiene un propósito en nuestras vidas, pero necesitamos creerle a Dios y tener la disposición de empezar nosotros a entender el propósito de Dios. Dios nos ha hecho su pueblo, así como el pueblo de Israel. Dios nos ha hecho sus sacerdotes y ahora sacrificamos nosotros, ¿verdad?, alabanza a nuestro Dios. Y como sacerdotes estamos para mediar, estamos para llevar una palabra a aquellos que la necesitan. En Génesis 28:15 dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿A quién le está diciendo? A Jacob. Un hombre con muchas artimañas, un hombre sagaz, un hombre muy astuto, ventajoso, un hombre que mentía. Pero dice, yo no te voy a dejar hasta que haga contigo lo que te he dicho. Dios estaba tratando ahora de formar la vida de este hombre. Lo hizo con Jacob. Lo formó con todas sus astucias. Él puede sanar, Él puede transformar, Él puede obrar milagros por la fe y en base a sus propósitos. No se preocupe, espera en el Señor usted. Aun si nosotros no entendemos esos propósitos, Dios seguirá trabajando en nosotros. Hará lo que sea necesario, donde nada le impida a Él formar lo que Él quiere. Hará milagros, nos disciplinará si es necesario, pero no se centre en las necesidades, no se centre en la roca que fluye, ¿verdad? Agua, no se centre en los milagros, céntrese en los propósitos, porque en base a los propósitos los milagros van a estar llegando, ¿verdad?, en cada uno de nosotros. En 2 Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. En Dios hay posibilidades infinitas al que cree y acepta sus propósitos. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente y que esta palabra sea de edificación para su vida. Ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación de su Santo Espíritu sean con cada uno de ustedes. Dios les bendiga abundante y ricamente.